Hola startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. El día de hoy tuvimos a Gerardo del Villar, una persona que ha dedicado su vida a defender a grandes depredadores, mostrándose junto a animales como tiburones, osos y mantarrayas. Actualmente da conferencias motivacionales y también nos comparte el cómo lograr un crecimiento personal. Por eso, no encontré mejor oportunidad para hablar sobre el miedo, cómo lograr entenderlo y sobre todo cómo tomar la pasión y el miedo para unirlos y así lograr grandes cosas. Te invito a escuchar esta gran entrevista. Hola startuperos, pues, ¿qué creen? El día de hoy tuvimos de nuevo un invitado que ya había estado aquí en el canal, pero por preguntas rápidas y por fin se nos dio que estuviera en una entrevista larga que podemos platicar, porque realmente yo creo que a una persona como tú, de verdad, Gerardo, hay mucho que preguntarle. De verdad, debes tener las anécdotas de la vida. Y entonces realmente para mí es algo muy importante que por fin se esté dando esta oportunidad de tener 15, 20 minutitos para la entrevista larga, para que los startuperos también te conozcan un poquito más. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para hablar sobre miedos y paradigmas. ¿Qué mejor persona para hablar sobre eso que tú? O sea, me encantaría que empezáramos como que, para ti, ¿en qué momento fue donde descubriste que los miedos se podían primero romper? Y después también que era algo que también arrastrábamos no solamente tú, no solamente yo, sino una sociedad enorme que arrastrábamos con eso basado en un paradigma. Mira, te platico mi punto de vista. Yo creo que los miedos no se rompen. Ok. Los miedos siempre están presentes. O sea, el miedo siempre va a estar presente en nuestras vidas y está presente desde que tenemos uso de razón hasta que perdamos la razón. ¿Y qué te quiero decir con esto? Los miedos no se rompen, pero sí se trabajan. Los miedos se aprovechan. Los miedos nos dan herramientas interesantísimas para vivir. Entonces, lo que es bien importante es que manejemos esos miedos. Existen, desde mi punto de vista, dos tipos de miedos. Un miedo son el miedo real, que el miedo real pues, está provocado por un tema que ponga en riesgo la vida, ¿no? Que puede ser un accidente de coche, puede ser una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, todo eso. Pero por otro lado están los miedos creados, que esos principalmente están generados por esta serie de paradigmas que tú dices, ¿no? Entonces, si me preguntas desde mi punto de vista, pues yo creo que es bien importante que esta parte de los miedos creados, que muchas veces son mucho más potentes que los miedos a los miedos reales, por ejemplo, al mismo perder la vida, la aprendamos a manejar, aprendemos a vivir con ella y aprendamos a entenderla. Cuando pensamos que el miedo no debe de existir, cuando se hace más presente, en lugar de manejarlo con inteligencia, perdemos la cabeza y podemos hacer tonterías, ¿no? En algún momento llegué a escuchar que realmente nosotros habíamos nacido nada más con dos miedos, que era el de a la oscuridad y ruidos fuertes. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿realmente se nacen con esos dos miedos o esos dos miedos también los vas desarrollando? O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, qué interesante punto. A ver, no lo había escuchado, pero vamos a pensar, ¿por qué nos da miedo la oscuridad? Porque no vemos, porque no Entonces, reconocemos. ¿qué es lo que nos da miedo realmente? Que nos vaya a pasar algo. ¿Pero qué es lo que nos está generando el miedo? ¿La oscuridad o lo que nuestra mente Claro, piensa que puede haber en la oscuridad, ¿no? Claro. O sea, yo viéndolo desde un punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que nos está dando miedo? Y el otro miedo que me dijiste era... A los ruidos fuertes. A los ruidos fuertes, pues yo creo que... Pues sí, los ruidos fuertes siempre llaman la atención. No pensado, te va a espantar. Pero sí, siempre nos llaman la atención, ¿no? Porque estamos acostumbrados, capaz nuestros oídos están acostumbrados a tener cierta paz, cierta tranquilidad, y de repente un ruido fuerte, sabemos que puede ser algo que genere malestar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, tú, ahorita que tu vida se ha dedicado a la parte de los animales, a romper esos paradigmas, ¿qué paradigmas ves que respalda demasiado el miedo hacia, por ejemplo, los tiburones? Pues mira, el paradigma social, el paradigma de la comunicación, el paradigma de la ignorancia. ¿Qué te quiero decir con esto? El paradigma social, todo el mundo dice que los tiburones son peligrosos, entonces yo ya no me doy, yo ya la etiqueté y ya me da miedo el tiburón.
todo mundo dice que los tiburones se suben a la playa y muerden a la gente, por decir, y capaz que hay gente que se lo cree. Y no es cierto. Entonces el tema de la ignorancia, no investigamos más allá de nuestros miedos, ¿no? Esta parte de, si yo quiero saber qué es lo que me está generando miedo, pues investigo sobre el miedo, aprendo sobre el miedo y ya veo si sí me da miedo o no me da miedo, ¿no? Si estoy seguro o no estoy seguro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cabeza, cuando nosotros dejamos que nuestra mente se vaya al futuro y empiece a hacer supuestos de lo que va a pasar en el futuro o de lo que puede pasar, los miedos se hacen presentes, la ansiedad crece y se vuelven muchas veces poco manejables las situaciones, porque estamos totalmente cegados, ¿no? O sea, estamos ya totalmente, ya no queremos, ya no nos abrimos. Entonces yo creo que lo que yo te decía, el paradigma de la comunicación, ¿por qué digo el paradigma de la comunicación? Porque la comunicación es muy poderosa y muchos medios de difusión han hecho mala fama a los tiburones. Sí. Entonces, pues tú ves que un medio de difusión salió hace como 4 años un surfista que un tiburón blanco llegó en la tele, llegó un tiburón blanco y le pegó en la tabla, pero no le hizo nada, resultó. Entonces, ataque tiburón, ataque tiburón, ataque tiburón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ataque tiburón, ataque tiburón. Y ya con eso piensas que cada vez que te vas a meter ahí, puedes tener un ataque de tiburón. Exactamente, y entonces son miedos colectivos, muchas veces se convierten en miedos colectivos, ¿no? Y nosotros por lo flojos que somos, como buenos, la mayoría de los mamíferos, si entramos en una zona de confort, somos relativamente flojos, pues ya no investigamos de más y simplemente lo metemos en la cajita de este es algo que me da miedo y ya no me interesa. ¿Cuándo sacas ese miedo de la cajita? Cuando tienes un interés en particular por lo que te genera ese miedo. Y ahora que tú ya, o sea, ese miedo claramente ya lo mega sacaste, ese miedo ya mega, o sea, tú te pones enfrente de muchos animales que, por ejemplo, yo a la fecha también te puedo decir como, me da miedo. Uh-huh. O sea, un oso me vaya encima, no sé, 1000 cosas, ¿no? Pero ahora tú que puedes hablar sobre del otro lado, ¿tú qué puedes decir en respecto a los miedos en general? O sea, respecto a los paradigmas sobre qué pasa cuando tú empiezas ya a trabajar ese miedo y qué pasa cuando rompes ese paradigma y qué pasa cuando ya conoces ese otro lado de la moneda que no veías. Es que no, algo que yo creo que estamos equivocados, no es que yo no tenga miedo. No es que yo no tenga miedo a nadar con tiburones, no es que yo no tenga miedo a ir a fotografiar un oso, no es que yo no tenga miedo a meterme a nadar con una orca. Claro que tengo miedo, tengo igual de miedo que tú. ¿Qué es lo que hace que yo rompa mi paradigma de ese miedo? Mi pasión, la llama interna. ¿Y a qué me refiero a la llama interna? Cuando yo estoy interactuando con esos animales, me apasiono, me vuelve loco, me siento bien, me siento en plenitud. Entonces, estoy dispuesto a correr el riesgo de la interacción con ese animal. Y eso me hace parecer valiente, pero no soy valiente, soy igual de miedoso. Simplemente es que el miedo se ve opacado por la pasión. Te voy a poner un ejemplo. Cualquier madre, si su hijo está en riesgo, va a ser la más valiente del mundo. Enfrente de lo que sea. Si llega alguien, un ladrón, y amenaza a un niño y le pone una pistola, la mamá va a ser la más valiente del mundo y no le va a dar miedo la pistola. No es que no le dé miedo la pistola. Es que la situación y el motivo es mucho más fuerte que el miedo. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí. Entonces, está mal que nos digan, oye, no tengas miedo. ¿Está mal tener miedo? Claro que no está mal tener miedo. Los miedos son maravillosos. Los miedos nos ayudan muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. El miedo a que nos asalten, pues te hace subir la ventana en el coche en la Ciudad de México. Sí, o tenerla hasta aquí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el miedo a morir en un accidente de coche te hace manejar a 120 kilómetros en lugar de 180 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, los miedos nos pueden ayudar muchísimo. El miedo a no crecer profesionalmente puede ser, es mucho más fuerte que, por ejemplo, capaz de estar hablando enfrente de una cámara, ¿no? A todos nos da miedo hablar enfrente de la cámara, ¿no? A todos nos da muchísimo miedo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tu motivación, lo que te mueve, es mucho más fuerte que lo que te genera el miedo.
Y ahora que hablamos sobre esta motivación, sobre que me dices que realmente tengo miedo, o sea, y todas las veces que voy y hago, hay miedo, pero está mi pasión. Ahora me gustaría también saber sobre... Sé que hay muchas historias y yo he visto muchas en tu canal de YouTube en donde digo, Dios santo, ¿cómo estuvo tan cerca? Pero me encantaría que algo que tuvieras así dentro de tu pasión, o sea, que dijiste, una vez más, confirmo. Yo sé que cada vez que entras al agua, cada vez que estás con un animal, confirmas tu pasión. Pero una en específico que hayas dicho como, no me veo haciendo otra cosa. Es que sí me veo haciendo otras cosas. Pero... y entonces se cancela esa pregunta. Bueno, no la canceles. Mira, te voy a decir, cuando yo estoy con esos animales me siento muy bien, estoy feliz, estoy relajado, estoy en mi mundo y es un momento que yo utilizo para hacer una retroinspección conmigo mismo. Entonces, cada vez que salgo lo disfruto y disfruto el momento. Pero lo que yo voy es que los miedos, o sea, los sueños se están reinventando. Y los sueños se transforman. Hoy en día mi mayor pasión es estar con mis hijos. Por ejemplo, y eso no significa que el otro ya no sea mi pasión. Claro, pero te vas replanteando y vas cambiando y se va transformando, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, y lo que yo te comento aquí, es que es muy importante que tengamos claro cuál es nuestro motor en ese momento, qué es lo que nos da plenitud, qué es lo que nos llena y nos hace sentir bien. Y ahí es cuando no te quieres ir, ¿no? O sea, ahí es cuando te relajas y no te quieres ir. Entonces, oye, pues, ¿qué quiero yo cumplir hoy en día? Pues ahora quiero ir a bucear con mi hijo, capaz no ir a ver un tiburón, pero sí ir a ver un coral con pececitos. Y ese va a ser el mejor momento en mi vida y es cuando me voy a sentir complementado y me siento bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay momentos, digo, cuando dije, regresando un poco a tu pregunta, ¿cuándo dije que los tiburones eran lo mío? Cuando vi el primer tiburón, dije, esta es mi vida. Entonces, ¿cuándo supiste tú que tu vocación y tu sueño era ser conductora? Cuando estoy enfrente por primera vez de la cámara. Exactamente. Entonces, lo sabes. Lo buscas, no. Lo encuentras, sí. Muchas veces no sabes, o puedes hacerte una lista y puedes saber más o menos qué te gusta y qué no te gusta. Y muchas veces agarras gustos que no son tuyos socialmente los agarras y los adoptas, pero de repente te das cuenta que lo que realmente te mueve a ti te gusta es otra cosa, ¿no? Claro, y al final es esta parte también de ir tal vez experimentando e ir viendo qué nuevas cosas hay. O sea, ahorita me encanta la cámara y me encanta poder estar sentada al lado de personas como tú para estar platicando, porque mira, imagínate, o sea, hoy voy aprendiendo y yo pensaba que tú no tenías miedo, yo decía, qué padre no tener miedo y qué padre poderte ir, y mira la sorpresa que me voy llevando es que sí tienes miedo. Claro, y todas las personas tenemos miedo y todas las personas nos estresamos. No existe una persona que no tenga miedo. Y tengo hijos, pues me da miedo, y tengo mi casa y me da miedo, y todos tenemos miedos. Pero yo creo que aquí lo importante es no buscar vivir sin miedo, no alejar al miedo de ti, entenderlo, trabajarlo y aceptarlo. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo, ¿y qué? O sea, ¿sí me entiendes lo importante de aceptar al miedo? Oye, tengo esta nueva oportunidad que es muy grande, ¿y te da miedo? Sí. ¿Por qué me siento raro? ¿Por qué estoy nervioso? Pues porque es normal. O sea, es un estado emocional del ser humano. Y el miedo va a estar toda la vida con nosotros. Y una vez que lo entendemos y damos por hecho esto, que el miedo siempre va a estar con nosotros, nos es más fácil manejarlo. Porque ya no es la lucha contra él. Exactamente. Si tú luchas contra el miedo, te estás poniendo una barrera gigante enfrente que va a ser imposible escalar. En cambio, si lo entiendes, se va a volver tu aliado. Caminas con él. Y caminas con él, hasta lo puedes usar de motor en la espalda, ¿no? Para que te impulse. De verdad, Gerardo, o sea, de verdad, hoy venía con una idea de la entrevista, venía con la idea de hablar sobre paradigmas, vamos a romper el miedo y así, no, vamos a meter un pitch bien motivacional acá, pero de verdad, te agradezco estos minutos, te agradezco este tiempo en la entrevista, porque te lo juro, me llevo y me voy sorprendida, porque de verdad en mi mente, de verdad sí existía la parte de decir, pues él ya lo domina, y ya no tiene miedo. Y yo lo veía enfrente de la cámara, o sea, realmente sí. Muchas veces lo he contado, yo no estudio comunicación, yo no tuve nunca antes momento de estar enfrente de la cámara, hasta el primer día que me dijeron, ven, siéntate, es este entrevistado,
y dale. ¿Cómo? No sé. En ese momento yo no sabía que había estructura, en ese momento yo no sabía que existía nada más que dije, pues me pongo a platicar, soy buena platicando, pues me pongo a platicar, ¿no? Y yo todavía a la fecha puede ser momentos que me llega a poner muy nerviosa y me dé miedo, o sea, antes de me da miedo. Y yo decía, pero yo veo a él que ya se avienta, y yo veo a él que tal vez ya no le tiene miedo, y qué padre, y qué manera también de que ya me diste a entender, y espero que muchos que lo estén viendo ahorita entiendan que no se va, o sea, no se va a ir, como, no es como que ya lo desaparecí, ¿no? Entonces, y que empecemos a caminar con este miedo. Y cuando aprendemos a caminar con el miedo, la vida es más tranquila y vivimos más en paz. Definitivamente. Me encantaría que por último dejaras como algo con lo cual quieras ser recordado siempre. Hijo, qué buena pregunta, caray. Pues mira, a mí me gustaría ser recordado como una persona que siempre vivió con pasión, como una persona que siempre persiguió sus sueños, como una persona que contribuyó a hacer un mejor planeta y a hacer un mejor mundo. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Siempre digo que nos quedamos con tarea. Y hoy la tarea fue también para mí, bueno, muchas veces también es para mí, pero en específico en esa parte de trabajar muchas cosas, muchos miedos. Y pues de verdad, muchísimas gracias porque hoy estuviste tal vez no en el set de Startuperos al 100, pero algo muy parecido. Pues, no sé si quisieras dejar tus redes sociales. Sí, claro que sí, se las comparto. Básicamente Gerardo del Villar en todas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí me pueden encontrar con todas mis redes. En YouTube les recomiendo mucho el video de la mantarraya, yo quedé sorprendidísima, está muy bueno, yo casi lloro, sí. De verdad, y si lloran, pues ya me lo mandarán ahí. Pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista de Startuperos, bye.